Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, actualmente el mundo está viviendo circunstancias que por lo menos podríamos calificar de convulsas. Lo cierto es que la segunda presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos ha creado un ambiente de incertidumbre generalizada en todo el mundo. Todo esto ocurriendo dentro de los parámetros de la legalidad en los Estados Unidos y hasta este momento dentro de los parámetros de la legalidad internacional. Sin embargo, está Donald Trump y su gobierno caminando en la línea de la frontera. Está eventualmente realizando actividades que ya han tenido un impacto en el derecho internacional. Justamente para conversar sobre este tema, en esta ocasión tengo el gusto de recibir a una buena amiga que ya anteriormente ha compartido conmigo micrófonos en este programa. Me refiero a la doctora Magdalena Vaz. Magda es profesora agregada, grado 4, de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República, allá justamente en la República Oriental del Uruguay. Además, es también doctora en Relaciones Internacionales, cum laude, por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y además de ser profesora de la Universidad de la República, Magdalena pasó una larga temporada aquí como profesora de tiempo completo en la Universidad de Monterrey, en donde actualmente todavía enseña un curso sobre retos y dinámicas globales, justamente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Monterrey, como se estila en la Universidad de Monterrey, abierto esto a estudiantes de otros programas. Magda, me da mucho gusto recibirte nuevamente en este programa. Creo que el tema es de gran interés y, como normalmente sucede en estas cosas, la cuestión de la actividad presidencial de Donald Trump y su impacto en las relaciones internacionales no es tratada frecuentemente desde una perspectiva jurídica, así es que ¿quién mejor que tú para hablarnos sobre este tema? Donald Trump, una figura disruptiva. Coincido contigo. Bueno, primero que nada, Carlos, y a toda tu audiencia, quienes te siguen, un gusto estar en el programa nuevamente, un gusto volver a conversar, como decíamos en la previa. Estas instancias nos da la posibilidad de reencontrarnos, de dialogar, de analizar temas, bueno, que son pertinentes, pero al mismo tiempo que resultan de interés no solo para la academia, sino también para el día a día de las personas. Creo que en este momento no hay ningún mexicano
que no se haya enterado de todos los movimientos que está haciendo el presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Y creo que pocos estados en el mundo se sienten ajenos a esta política exterior, como decías, de este personaje disruptivo, diferente, pero que ya nos había mostrado cómo era, ¿sí? Porque Donald Trump, cuando fue presidente en su primera administración, había tomado algunas de estas medidas. A mí me gustaría hablar contigo primero, si te parece bien, de los temas arancelarios, porque tal vez este fue la primera dimensión que explota, como si fuera una bomba que nos explota de repente en el escenario internacional. ¿Por qué? Y acá me interesa particularmente la situación de México, de Canadá, de China, pero sobre todo de México y de Canadá. México, Canadá y China son los principales socios comerciales. Contra ellos fueron las primeras medidas, contra ellos fueron los primeros aumentos de aranceles. Canadá y México, cada uno por su parte, logran acuerdos que se negocia casi que en base a la diplomacia presidencial, que este es un tema que en relaciones internacionales generalmente se estudia casi que con lupa, porque se suele decir que cuando los asuntos graves, los asuntos importantes, hay que resolverlos con la diplomacia presidencial, la relación se desgasta, porque los presidentes no están solo para negociar entre ellos, tienen muchas actividades. Entonces, primer elemento, gracias a la diplomacia presidencial, tanto Trudeau como Sheinbaum logran que estas medidas se aplacen 30 días. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla el plazo de 30 días? Bueno, esto es un gran signo de pregunta. Hay quienes entienden que cumplido el plazo de 30 días, probablemente haya una nueva prórroga de 30 días y la prórroga siga de aquí en más. Pero estos son aranceles, estos eran en realidad, porque hoy en día no estarían aplicándose por esta prórroga, generalizados. Con el otro socio comercial, que ahora vamos a hablar de algunos números, si te parece, con el otro socio comercial, con China, o sea, con los tres primeros, con China no hubo un acuerdo. De hecho, la negociación fue casi nula. China respondió muy rápidamente que esto era un incumplimiento al derecho internacional, por tanto se ve responsabilidad por parte de Estados Unidos. No lo dijeron así, pero bueno, vamos a pensarlo en términos de derecho internacional. Hablado en lenguaje diplomático, pero reinterpretado en términos realistas. Exacto. Dijo, bueno, si esto es un incumplimiento del derecho internacional, hay responsabilidad internacional por parte de Estados Unidos porque sube los aranceles por encima del máximo establecido y de una manera discriminatoria porque es contra un estado en particular y no en respuesta, por ejemplo, de un informe de un panel, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio. China lo que dijo, perfecto, yo puedo establecer contramedidas. ¿Cuáles van a ser las contramedidas? La suba de aranceles en algunos rubros que impactan directamente en Estados Unidos, por ejemplo, en los vehículos eléctricos. Ahí hay un punto interesante, sobre todo por la presencia de otro personaje, de esta constelación de personajes como es Elon Musk. Pero China dice algo más. Dice, bueno, muy bien, incumplimiento del derecho internacional. ¿Puedo establecer una represalia? Perfectamente. Recordemos que las represalias son medidas, en este caso, perdón, son contramedidas, para ser más específica. Son medidas que per se son ilícitas, pero como es la respuesta a otra ilicitud, se vuelven lícitas. Esto parece un trabalenguas, pero la respuesta es lo que le da la licitud a la medida, siempre y cuando sean temporales, no sean excesivas, etc. China, al mismo tiempo,
dice que va a iniciar un procedimiento ante el sistema de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. Me reservo este tema, pero un poquito después, porque así vamos analizando de a poco. ¿Por qué quería concentrarme primero en estos tres personajes? Si esto fuera una película, bueno, ¿por qué estos tres personajes junto con Estados Unidos? Porque si yo miro los datos del último año que tenemos completo, los últimos datos oficiales, las importaciones de Estados Unidos desde México, Canadá y China en 2023 suman el 46%. Solo 3 estados. Si miro a la inversa, exportaciones de Estados Unidos a México, Canadá y China, también los 3 principales socios comerciales, 42% en total. Dato interesante, las medidas se toman contra los principales socios comerciales. Y tal vez aquí está lo disruptivo y eso que tú mencionabas de las grandes potencias también. Son medidas que solo las grandes potencias las pueden tomar, porque un estado pequeño, como podría ser Uruguay, tendría una respuesta muy negativa si toma una medida de este tipo. Como ya ocurrió con el Ecuador. Exacto. Bueno, Ecuador, qué bueno que trajiste este ejemplo. Parece que esta política exterior de Donald Trump resultó de interés para Ecuador. Entonces Ecuador dijo, además del diferendo diplomático que tenemos muy serio, que tal vez podríamos hablar de esto en otro programa, no recuerdo si lo trabajaste en alguno de los programas. No, no lo hemos trabajado, pero sí es muy importante. Lo hemos mencionado porque desde luego se trató de un evento muy significativo desde la perspectiva del derecho internacional público, pero sí valdrá la pena que en una ocasión le dediquemos tiempo. Bueno, más adelante le dedicamos tiempo a ese caso, pero además de ese diferendo, que es diplomático y que es jurídico también, porque hay dos casos cruzados, obviamente, por diferentes temas, pero en base a la misma situación, en definitiva, en la Corte Internacional de Justicia. El presidente actual de Ecuador, Daniel Noboa, dice, bueno, muy bien, yo también voy a subir aranceles a México. Pero los números son muy diferentes. Estamos hablando de que las exportaciones ecuatorianas que llegan a México, para México solo representan el 0,4%. Nunca van a tener el mismo impacto. En un caso estamos hablando que solo 3 estados representan casi que la mitad del comercio exterior para Estados Unidos. En el caso de Ecuador es muy mínimo el impacto que puede llegar a tener. Y ahí gracias por el ejemplo, porque es un ejemplo buenísimo justamente para entender que si bien es una medida susceptible de ser tomada por cualquier estado, cuando el estado tiene un poder económico relativo mayor, el impacto de la medida es otro. No es meramente simbólico como en el caso de Ecuador, es un impacto real en la vida diaria, en la matriz productiva, en el bolsillo de los consumidores también, de los dos lados. Pero acá tenemos la primera parte, ¿sí? La primera parte que tiene que ver con los temas arancelarios, que nos podríamos preguntar por qué se emplea la diplomacia presidencial y no se va conforme al capítulo 31 del TEMEC, del acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que de hecho prevé 3 etapas. Esto me parece interesante traerlo también al debate. Primero las consultas, que son negociaciones directas, luego la Comisión de Libre Comercio y finalmente un panel. Si la Comisión de Libre Comercio no logra que las partes lleguen a un acuerdo, pero esto lleva tiempo y justamente la política de Donald Trump es dejar a sus contrapartes sin tiempo para hacer mucho más. Porque además, si lo recuerdas, Carlos, anunciaba la orden ejecutiva y comenzaba a aplicarse 48 horas después. El tiempo de negociación es mínimo.
Por eso también tiene sentido que sean los presidentes los que hablan por teléfono o los presidentes los que negocian directamente. Y todo lo que se puede dar en función de esto. Por un lado tenemos lo arancelario, pero hay otras dos dimensiones que van de la mano, porque como hablábamos en la previa, tú me decías algo bien interesante que lo quiero traer también a la discusión. Me decías, habitualmente los aranceles se aplican, o el aumento de aranceles se aplican como una medida meramente comercial. Frente al aumento de uno, respondo aumentando aranceles, lo que hizo China. Pero acá son un instrumento político, incluso se ha llegado a hablar de guerra de aranceles, en este intento de usar el vocabulario de seguridad y bélico en todos los ámbitos. Yo me animaría... como bombas destructivas, pero no dirigidos a instalaciones físicas, sino a la infraestructura económica. A la infraestructura económica y a todos los consumidores. También hay que pensar los consumidores incluso del propio Estado, que eso después lo podemos explicar mejor. Creo que hay dos dimensiones más que es importante al menos visualizar. Una que tiene que ver con el narcotráfico, especialmente el fentanilo. Lo que argumenta esta administración en Estados Unidos, y en parte viene de la administración Biden, hay que tenerlo en cuenta porque la DEA ya lo había mencionado en otras oportunidades, es que en China se fabrica el precursor químico, llega a Canadá, a México, incluso hay algunos entendidos en la materia que dicen que circula por Europa, ¿sí? Que las vías de circulación también son por Europa. Y creo que todos debemos de haber leído y haber visto las fotografías de ese informe cercano a fin de año del New York Times, que mostraba cómo en Sinaloa, en una casa, no mostraban por fuera de la casa, pero sí por dentro, en una cocina, que puede ser la cocina de la casa de cualquiera de nosotros, tal vez esté más ordenada la cocina de nuestras casas, ¿no? Se estaba sintetizando el fentanilo. Bueno, ¿qué es lo que argumenta Estados Unidos? En definitiva, que vuelvo a decir que esto ya venía de la administración Biden, que ese precursor químico llega de China, en México, en Canadá en parte también, se sintetiza y luego se comercializa en Estados Unidos. Que no es meramente un paso logístico el que realiza por territorio por territorio mexicano-canadiense, sino que se procesa la droga, por tanto hay responsabilidad del Estado, que no la pueden probar, ¿sí? Pero argumentan que existe. Así que por un lado tenemos ese problema. Me gustaría agregar un dato, porque hay un dato muy interesante en este sentido. Generalmente cuando hablamos de cualquier tema vinculado al narcotráfico, hablamos de seguridad en sentido tradicional, porque hablamos del pasaje de la droga por la frontera, hablamos de la defensa, hablamos de la soberanía del Estado, hablamos de geopolítica, de toda la cadena de producción y distribución, pero también hablamos de seguridad humana. En Estados Unidos, el mayor problema de seguridad humana, específicamente de salud pública, es el fentanilo. Mueren 100.000 personas al año. Y esto Donald Trump lo sabe. Y sabe que los ojos de los estadounidenses que apostaron por su propuesta están en él, en este sentido. Entonces tiene que buscar caminos para resolverlo. Así que por un lado tenemos aranceles, por otro lado fentanilo, y por otro lado tenemos el problema migratorio. Aquí tendría que sacar a China de este menú, ¿sí? Pero sí frontera norte y frontera sur, tanto Canadá como México.
son de cierta forma señalados con el dedo, son culpados por esta administración y sobre todo fueron una parte fundamental de su campaña política. Tal vez aquí hay un elemento de interés vinculado a el número de migrantes indocumentados que existen en Estados Unidos en este momento, que son 11 millones de migrantes irregulares. Un tercio de estos son mexicanos, pero hay otro dato que es, yo creo que bien interesante. Muchos de ellos, de cada 5, 4, llegaron hace más de 10 años. Por tanto, esto no es un tema nuevo. Y además, no solo no es un tema nuevo, sino que lo han vivido todos los gobiernos. De hecho, las 2 administraciones de Obama, en promedio, tienen hasta un mayor número de deportaciones que la primera administración de Trump. Esto es algo interesante porque generalmente se ve al Partido Demócrata como más afín, más afín o más amigable con las políticas. Tal vez afín no es el término específico, se lo ve como más amigable. Sin embargo, cuando uno ve los números no parece tan amigable, independientemente que durante las administraciones de Obama se hayan creado las ciudades santuario, como puede ser el caso de Chicago, de Houston. Entonces, sí ha habido algún paso para resolver la situación, pero deportaciones han existido. Lo que propone Donald Trump ahora es deportar 1 millón de personas en el corto plazo. Obviamente que esto es un problema logístico, y uso el término problema, ¿sí? Y problema, como lo decimos en español, no como issue, no como asunto. Es un problema para el Estado por el presupuesto y por la logística. De hecho, se le ha complicado bastante encontrar esos terceros países que sean seguros. Lo encontró después de una negociación muy compleja con Colombia. Lo encontró con su aliado El Salvador, siendo el presidente Bukele. También hay una afinidad política en este sentido, pero no ha encontrado una respuesta similar del resto de América Latina y el Caribe, por ejemplo. Con México la negociación también ha sido compleja porque la situación de México es vulnerable en ese sentido. Bueno, tú conoces perfectamente el dicho que cuando a los Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía, ¿verdad? Es decir, Exacto. Nuestra vinculación es tan estrecha que nuestro destino, para bien o para mal, está ligado al de los Estados Unidos. Nos conviene que a Estados Unidos le vaya bien, porque cuando a los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien, y cuando a los Estados Unidos les va regular, a nosotros nos empieza a ir mal. Algo muy similar sucede en Uruguay con Brasil y Argentina. Uruguay es un país pequeño, con una población de 3.44 millones de habitantes, entre 2 gigantes como es Brasil y Argentina. Y sobre todo un vecino inestable como es Argentina, porque ahora Brasil está bastante más estable, pero Argentina sigue teniendo una inestabilidad económica y de cierta manera también una crisis política o social de mucha protesta en este momento. Entonces, y bueno, otro presidente al que le gusta dar bandazos. Exacto, sí. De hecho, también del mismo grupo que decíamos Bukele, amigo de Donald Trump, y Javier Milei, también admirador de Donald Trump. Pero ya que estamos hablando de Milei, vamos a mencionar algo que sucedió estos últimos días. Me parece que es interesante mencionarlo, porque hubo otro anuncio de parte de la Casa Blanca vinculado al aumento de aranceles. Pero esta vez el aumento de aranceles es en 2 rubros fundamentales para Estados Unidos. Tanto sea para la industria automotriz como para la industria de las gaseosas, porque se necesita el aluminio para las latas, acero y aluminio. Decide Trump subir los aranceles a estos 2 productos a una lista de países
llega al 25%, entre ellos Argentina, Brasil, sin duda México, Canadá es el más afectado, en este sentido China también. Pero esto me permite también una reflexión, porque mencionabas lo de Argentina. Los aliados políticos también pueden tener respuestas en materia económica, más de estados poderosos como Estados Unidos. Y sobre todo cuando uno de los dos amigos desconoce al otro o toma medidas desconsideradas con respecto al otro, que no es extraño que suceda. Exacto, y además hay otro elemento que me parece interesante con Argentina, que creo que Argentina sufre el golpe 2 veces. Desconozco si en el caso de Brasil también sucede lo mismo, pensando en grandes exportadores de esta región de Sudamérica hacia Estados Unidos, de estos dos productos, acero y aluminio. Argentina también tiene inversiones en México vinculadas al aluminio. Entonces, recibe el golpe el Estado por las empresas en su territorio, pero también una empresa argentina como Ternium, que está en justamente... Sí, gran inversionista, ¿verdad? Extranjero. Gran inversionista que genera un número de puestos laborales muy importantes. También recibe el golpe, pero no por estar en Argentina, recibe el golpe por estar en México. Entonces, los golpes se están sintiendo con esta política tan disruptiva. Pero sí, en este punto me gustaría ir al pasado, porque acero y aluminio también fue un tema fundamental en la primera administración. También hubo medidas contra Canadá, que vuelvo a decir, es el más afectado porque más o menos en los dos productos llega a números cercanos al 50% en las importaciones de Estados Unidos, y México también. Pero con México y Canadá resolvió, pero con China no. Y China también había ido al sistema de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. Yo te decía hoy, vamos a retomar lo de la Organización Mundial del Comercio porque quería hacer este paralelismo. ¿Qué sucedió con lo del acero y el aluminio en el 2018? Que China se presenta ante la Organización Mundial del Comercio e inicia este proceso. Un proceso que también tiene una etapa de consultas, otra etapa con grupos de expertos, con panels. Pero el sistema de solución de disputas de la OMC hoy en día tiene una segunda instancia, el denominado órgano de apelación, que no está en funcionamiento. ¿Por qué no está en funcionamiento? Primero vamos a preguntarnos por qué no está en funcionamiento, después vamos a preguntarnos qué efecto tiene que no esté en funcionamiento. Porque acá aparecen, podríamos decir, los sospechosos de siempre. El órgano de apelación tiene 7 miembros, ¿sí? Que son los que deciden en cohortes de 3, que son los que deciden en los casos. Estados Unidos, desde la administración Obama, segunda administración Obama, pero sobre todo desde la primera administración Trump, está en contra de este órgano y se niega a renovar los puestos, ¿sí? Esas personas, esos expertos que van a resolver las disputas en segunda instancia. Hay varios motivos, hay motivos más de forma, ¿sí? De forma de procedimiento, que entienden que como los casos, la resolución de los casos es bastante larga, incluso miembros que ya no estaban en actividad seguían resolviendo las disputas, y esto entendió Estados Unidos en varios casos que es contrario a la certeza jurídica. Claro. Lo cual tiene sentido, o sea, algo de sentido tiene, pero bueno, continúa en su labor, digamos, se retira cuando termina de entender en los casos que estaba entendiendo. Ese sería el argumento que daban desde la OMC. Pero hay otro argumento que tiene que ver con el sistema, ¿sí? de la Organización Mundial del Comercio,
que tiene que ver con la seguridad nacional. Y aquí hay un elemento fundamental. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? Las normas de comercio multilateral van en contra de la seguridad nacional. Yo no puedo adoptar medidas por seguridad nacional porque después voy a tener un caso en contra. Y prefiero preservar a mi Estado a tener un caso en contra. Entonces se negaban a renovar los cargos o designar nuevos miembros. En definitiva, deja de funcionar este órgano. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con disputas como la que inició en 2018 China contra Estados Unidos por el acero y el aluminio? ¿Y qué va a suceder probablemente con la disputa que va a iniciar China por el aumento de aranceles en 2025? En una primera instancia, el grupo de expertos emite un informe. Quien sea el perdedor puede apelar. Pero como el órgano de apelación no funciona, es como patear una pelota hacia el infinito. Yo no soy muy futbolera, pero creo que es un buen ejemplo. Es como patear una pelota hacia el infinito. Está en proceso de apelación, pero nadie atiende el caso. Eso da muchísima menos certeza jurídica, creo. Y además demuestra que el sistema no está funcionando. Bueno, probablemente eso suceda también con esta nueva disputa que va a iniciar China. Y aquí abarcamos los tres temas, las tres dimensiones, como decíamos. Pero si nosotros queremos analizar desde un punto de vista jurídico estos temas, creo que hay otros elementos que son importantes. Cuando hablamos de la Organización Mundial del Comercio, estamos hablando del sistema multilateral. A mí me gustaría hacer dos comentarios. Un primer comentario más de tipo de la política internacional o las relaciones internacionales, es que llama la atención que quien defienda el libre comercio hoy en día sea China. Parece que es el superhéroe del libre comercio, porque justamente China hace un ingreso tardío a la Organización Mundial del Comercio, que es del 94, que tiene su antecedente en el GATT del 47. China ingresa en el 2001, pero en el 2024 se ha convertido en el mayor defensor de la Organización Mundial del Comercio. Justo China que le disputa el poder global a Estados Unidos, ¿no? O sea, China que disputa la hegemonía con Estados Unidos se ha convertido en el defensor del multilateralismo en materia comercial. ¿Y quién se ha convertido en el villano? Estados Unidos, pero en el villano en varios ámbitos multilaterales. ¿Por qué digo esto? Y voy a las noticias de los últimos días. No sé cuándo va a salir este programa, pero las noticias supongo que van a seguir en la misma línea, ¿sí? Sí, este tema no pierde actualidad en los próximos 4 años. Bueno, espero que salga antes de 4 años. O volvemos a hablar tendríamos que hacer este programa todos los años tendríamos que estar analizando a ver qué hay de nuevo o si no hay nada de nuevo, que también es una forma de ver la continuidad, ¿sí? Bueno, Estados Unidos primero diciendo que se va de la Organización Mundial de la Salud. Esto no viene de ahora, viene de la primera administración Trump, viene justamente de la pandemia por COVID-19, de la responsabilidad que Trump le atribuye a esta organización internacional. Luego hubo una marcha atrás. Y acá el efecto contagio también apareció. Decíamos que el efecto contagio con la suba de aranceles lo tuvo en Ecuador, el efecto contagio con la salida, con la retirada de la Organización Mundial de la Salud lo tuvo en Argentina. Argentina también se retira. En Argentina parece ser definitivo, no como en Estados Unidos, que bueno, estamos en ese vaivén de que me voy, pero bueno, en realidad no me voy a ir. Por otro lado, algunas agencias de Naciones Unidas
han sufrido también la retirada de Estados Unidos, me anoté por acá, el Consejo de Derechos Humanos, la Agencia para los Refugiados en Palestina, también todo lo que tiene que ver con ayuda al desarrollo desde Estados Unidos. Es gravísimo. Han bajado los números. Si nos vamos a la relación con Europa, ¿qué es lo que le está diciendo Estados Unidos a sus socios europeos? En la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, se está dedicando un presupuesto muy alto para justamente defensa. Y esto va, por ejemplo, a situaciones como la de la guerra en Ucrania. Bueno, también hay una crítica en ese sentido desde el gobierno de Trump. Y lo último que hemos visto, que voy a usar el término que usaste, gravísimo me parece, es la orden ejecutiva que hace referencia a la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional no forma parte del sistema de Naciones Unidas, sin embargo sí tiene un acuerdo con Naciones Unidas. Este no es un dato menor. Ahora vamos a ver justamente por qué no es un dato menor. Y la Corte Penal Internacional, desde el año pasado, tiene dos órdenes, en realidad tiene un grupo de órdenes de captura, ¿sí? Órdenes de arresto contra altos mandos de Hamás, 2 de ellos fallecidos, se mantiene en un solo caso, pero también funcionarios del gobierno de Israel, por los hechos acontecidos en la Franja de Gaza. Cuando hablo de funcionarios del gobierno de Israel, estoy hablando de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, y también de su anterior ministro de Defensa. Cuando digo altos funcionarios, son realmente muy altos funcionarios. Y aquí se mezcla el derecho y la política del derecho internacional. Donald Trump considera que estas órdenes de arresto que solicitó el fiscal en jefe, Karim Khan, a la Corte Penal Internacional y que están en proceso, y que de cierta forma limitan las visitas que realicen a otros estados. Esto también es para otro programa, ¿sí? Limitan, pero los estados son soberanos y podrían no arrestarlo. Sucedió con Vladimir Putin en la visita a Mongolia, que no fue arrestado cuando debió haber sido arrestado. O sea, hay un antecedente interesante. Bueno, sucedió con Pinochet en la Gran Bretaña, ¿no? Exacto, o sea, también hay antecedentes más remotos. Por este motivo es que Donald Trump considera que las actuaciones de la Corte Penal Internacional requieren sanciones. Son graves y requieren sanciones. Pero estas sanciones, desde el punto de vista del derecho internacional, son gravísimas porque está evitando que se desarrolle la justicia penal internacional. Y las sanciones tienen que ver con los bienes y los capitales que tiene la Corte Penal Internacional en Estados Unidos, pero también con la imposibilidad de viajar a Estados Unidos de los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Hay sanciones casi personales y esto también tiene antecedentes. Muy interesante como esto en parte lo vimos en la primera administración Trump, porque la fiscal anterior, ¿sí? La fiscal Bensouda, ella no tenía permitido ingresar a territorio estadounidense y de hecho no había podido participar de algunas reuniones en la sede de Naciones Unidas porque la sede de Naciones Unidas está en Estados Unidos. Entonces no es un dato menor. No importa claro que no. El internacional no sea parte del sistema de Naciones Unidas, pero sí tiene un acuerdo y sí trabajan en conjunto y no pueden pisar suelo estadounidense. Entonces genera un problema, ¿sí? Genera un quiebre a nivel internacional. No solo también es simbólico, ¿sí? Porque es simbólico que diga que las órdenes de captura no debieron haber sido emitidas, que va en contra de sus intereses.
Me permito, aunque me voy a ir de tema 2 minutos, me permito hacer una aclaración, porque tal vez alguno de los que nos está escuchando se dice, bueno, pero entonces la Corte Penal Internacional, ¿cómo funciona en este momento? ¿Sí? Bueno, 4 crímenes: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión. Esos son los 4 crímenes, siempre a posteriori de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que es el que las crea. El crimen de agresión se define a posteriori, de hecho en una reunión en Kampala, años después. Y esos crímenes deben haberse cometido en territorio de alguno de los estados parte o vincular a funcionarios, a personas de alguno de los estados parte. Ni Israel ni Estados Unidos son estados partes del Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Palestina sí lo es. Por eso es que, como los crímenes se cometieron en Palestina, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por eso es que están las órdenes de captura. Me parece interesante. Esa es la base de la asunción de jurisdicción. Exacto. Por parte de la Corte Penal Internacional. Que ese es un gran tema, porque realmente la Corte Penal Internacional está actuando dentro de sus parámetros de asunción de jurisdicción, y aquí alcanzamos a ver las consecuencias del actuar de la Corte Internacional, digamos, más allá de las partes que lo firman. Exacto. El Estatuto de Roma, me refiero. Exacto, sí, y además es bien interesante la presencia de ese fiscal que investiga. ¿Por qué la fiscal anterior tenía esa prohibición de ingreso a Estados Unidos? Porque había investigado presuntos crímenes de militares estadounidenses en Afganistán. Estaba desarrollando esa investigación. Entonces, primera administración Trump establece esa sanción. Segunda administración Trump establece las sanciones que mencionamos, que son las más recientes, pero vinculado a su aliado Israel. Aquí hay otros elementos. Es un tema sensible en todo el mundo, pero me parece importante también indicar las últimas declaraciones que ha realizado Donald Trump vinculadas a que la Franja de Gaza debe ser absolutamente liberada, que deben de salir de allí los palestinos, que esto debe quedar libre, deben de vivir en otro lugar. Sin embargo, está yendo en contra del derecho internacional, en contra del principio de libre determinación. Algo que apareció en el último discurso de Kamala Harris, justamente más afín a la solución de los 2 estados, ¿sí? El discurso de Donald Trump, sobre todo el último discurso de campaña, era completamente favorable a Israel, y ya se percibía algo de lo que estamos viendo ahora. Creo que en las próximas semanas vamos a tener más novedades en este sentido. Ayúdanos a entender un poco sobre cuál es el estatuto jurídico de la Franja de Gaza. Ubiquémoslo dentro del contexto de la creación del Estado de Israel, y cuál es el rol que Estados Unidos, o para estos efectos cualquier otra de las grandes potencias, puede eventualmente tener ahí. Recordemos que Palestina era un fideicomiso bajo un protectorado británico. Sí, lo interesante de ver en este punto es que es un territorio en disputa, ¿sí? Lo disputan los palestinos, quienes viven allí, además viven en Cisjordania, ¿sí? Palestina se compone por Cisjordania y por la Franja de Gaza, o los territorios en realidad palestinos se componen por los dos,
pero también es disputado por Israel, con reclamaciones en ambos casos vinculados a temas históricos, pero también vinculados a temas religiosos, de población, etc. Aquí aparece un actor diferente a los actores que hemos mencionado hasta ahora, que es Hamás. Hamás es un grupo terrorista, por eso es que quiero hacer la diferencia, porque hasta ahora hemos hablado de estados y de la población de los estados, y el argumento de Israel es que Hamás, dentro de sus estatutos, tiene la destrucción del Estado de Israel. Sin embargo, estamos hablando de un Estado y una organización terrorista. Quiero hacer la aclaración porque estamos hablando de un sujeto de derecho internacional, un sujeto originario, que nadie discute que sea sujeto, como es un Estado, como es Israel, y por otro lado tenemos un grupo terrorista que sí se discute si es sujeto del derecho internacional incluso. De hecho, podemos decir que es actor de las relaciones internacionales, pero discutimos si es sujeto de derecho internacional. ¿Y por qué es la antítesis de lo jurídico? Exacto, exactamente. Me gustó mucho esa definición, porque al ser un grupo terrorista, su objetivo es causar terror, es causar miedo. Todo no comienza el 7 de octubre de 2023, pero sí podemos decir que esta última etapa comienza el 7 de octubre de 2023. Esto es histórico. No quisiera que me malinterpreten y que piensen que yo estoy diciendo que el conflicto comienza ahora, sino esta etapa actual y esta escalada de violencia comienza el 7 de octubre de 2023, con un ataque de Hamás a Israel y con la respuesta de Israel, que puede ser entendida en algunos casos como desproporcionada. Claro, desproporcionada también porque vuelvo a decir, un Estado y tengo una organización terrorista. Hay dos casos, si nos vamos más a lo jurídico, para no entrar en los temas políticos o religiosos que son sensibles y siempre me gusta ser respetuosa de todas las posiciones. Yo generalmente en mis clases, cuando tengo que hablar de estos temas, digo, hay que tener mucho cuidado de pensar que esto es un partido de fútbol y ponerse la camiseta de uno, sino estamos hablando de que siempre las víctimas son los seres humanos. Entonces eso de hacerlo como un partido de fútbol y dije la camiseta porque soy uruguaya, me pongo el jersey de uno, eso no genera pensamientos que son realmente limitantes. O sea, pensemos ahora en términos de derecho. Hay dos procesos que están en curso, vamos a decir así, dos procesos judiciales internacionales. Uno en la Corte Internacional de Justicia, la que sí es órgano de Naciones Unidas. Ese proceso fue iniciado por Sudáfrica, apoyado por otros estados, pero iniciado por Sudáfrica, en el marco de la Convención sobre Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, una convención de 1948, muy significativa la convención porque en 1948 es una fecha que todos recordamos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es del 10 de diciembre. La Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio es del 9 de diciembre. Se dice, de hecho, que el genocidio es el crimen de crímenes y yo creo que tal vez es el crimen más indigno, si se quiere, porque se les está diciendo al otro, al diferente, yo tengo derecho de exterminarte total o parcialmente, justamente porque sos diferente, por una cuestión vinculada a la etnia, a la nacionalidad, a la religión, etc. Y hay acusaciones de que algunos de los grandes actores internacionales o varios están empezando a caminar por esta vereda. Exacto. Entonces, el primer caso en proceso, en desarrollo,
en la Corte Internacional de Justicia. Hubo algunas resoluciones preliminares, obviamente no tenemos una sentencia todavía porque esto lleva varios años. Bueno, tú bien sabes, la justicia tanto a nivel doméstico como a nivel internacional lleva su tiempo hacia la certeza jurídica. Una justicia muy expedita probablemente sería cuestionada porque no se analizó en profundidad esos hechos, pero sí hay órdenes ejecutivas, me estoy confundiendo con Estados Unidos. Sí, claro. Que le solicitan a el Estado de Israel que se abstenga de realizar actos de genocidio. No se le está diciendo que los está realizando porque todavía no se investigó, no sabemos en qué va a terminar. El genocidio pero son medidas temporales de carácter restrictivo para conservar las condiciones de supervivencia y paz de los pueblos involucrados. Exacto, sobre todo es el ingreso de ayuda humanitaria que fue limitado en algún momento, ayuda humanitaria, alimentos, agua potable, energía eléctrica, bueno, en ese sentido. Como te mencionaba, esto está en curso, en algunos años tendremos noticias. El genocidio es difícil de probar, hay que reconocer esta parte porque se requiere un carácter subjetivo, hay una intencionalidad que debe ser probada. Por ejemplo, en el caso de la guerra de los Balcanes, no se pudo probar la intencionalidad en la masacre de Srebrenica contra los musulmanes bosnios, y justamente la Corte Internacional de Justicia en ese caso indicó que no se había cometido genocidio porque no se podía probar la intencionalidad. Y ese es un tema muy sensible hasta el día de hoy, ¿sí? Sobre todo en Serbia, y me animo a decir a los otros estados vinculados a los Balcanes, sigue siendo un tema muy sensible. El otro proceso que está en curso es en la Corte Penal Internacional. Está iniciada la investigación y están emitidas las órdenes de captura. Sí me gustaría hacer una referencia a ese proceso. No es por genocidio, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Interesante porque los dos procesos que están en curso hacen foco en crímenes internacionales, pero en diferentes crímenes internacionales. Y el otro elemento es que se criticó mucho la medida del fiscal, un fiscal que es muy polémico, ¿sí? el fiscal británico que tenemos ahora es muy polémico, sus declaraciones a la prensa han sido muy, muy polémicas en algún momento, pero se lo criticó mucho porque en el mismo acto solicitó que se emitieran las órdenes de arresto contra los altos mandos de Hamas, organización terrorista, y los altos funcionarios del gobierno de Israel, Estado. Entonces, poner en un mismo nivel terroristas a funcionarios de un gobierno democrático genera al menos alguna rispidez en el escenario internacional. Bueno, es un elemento vinculado con también esta parte jurídica de la política exterior de Trump. Pero para terminar, me gustaría hablar de otro que viene también desde hace mucho tiempo. Y pensaba, ni un mes lleva en la presidencia. Y todo lo que ha hecho. Cuando analicemos los 100 días, necesitamos un ciclo de programas. Y esto lo empezó a hacer antes de asumir, incluso. Que envió como representante a su hijo a Groenlandia. Esto es todo un caso, ¿verdad? Y todo un caso que viene de antes también. Viene de cuando Trump era muy tuitero, vamos a decirlo así, de la primera presidencia en la que Twitter tenía, bueno, ahora es X, tenía un rol fundamental en su administración. ¿Por qué me interesa cerrar con el tema de Groenlandia? Porque creo que vamos a seguir escuchando sobre esto, no es algo tocar el tema de Groenlandia y la actitud de los Estados Unidos frente a Groenlandia
no se puede ver sin considerar la actitud de los Estados Unidos con respecto al Canadá y eventualmente a su política expansionista, ¿verdad? Que puede ser cuestionada no solamente a la luz de lo que está ocurriendo ahorita, sino a la luz de la historia. Bueno, parece que volvimos a la doctrina del destino manifiesto. Bueno, yo creo que en su discurso de toma de posesión hizo referencia expresa a la doctrina del destino manifiesto. Sí, pero una reversión. Ahora es la doctrina del destino manifiesto, pero pensando en aquellos lugares que geopolíticamente, especialmente por recursos, son de interés. En el caso de Groenlandia, bueno, y en parte de Canadá también, por el Ártico, ¿sí? En el Ártico también se unen los intereses de la Federación Rusa en la actualidad. De hecho, hace unos años los rusos estuvieron en la plataforma continental con un submarino y colocaron una bandera de titanium, una bandera rusa, ¿sí? Que tiene la misma validez que la bandera de Estados Unidos en la Luna, pero fue unos años después, ¿sí? Fue casi como la respuesta. Ustedes llegaron a la Luna, acá estamos nosotros en el Ártico, en la plataforma continental donde están los recursos, poniendo una bandera. Y que no desaparezca, lo ponemos con un mineral, con un metal que va a perdurar en el tiempo. Anticorrosivo. Exacto, o sea, hasta encontraron la forma de decir, nosotros estuvimos aquí y va a quedar nuestra huella, ¿sí? Bueno, con el tema de Groenlandia, vamos a hacerlo corto. Cuando era presidente, en su primera administración, suspende un viaje a Dinamarca porque la primera ministra de ese momento de Dinamarca le dice que en la agenda ella no desea incluir el tema de la compra de Groenlandia. ¿Cómo es la relación entre Groenlandia y Dinamarca? En realidad Groenlandia es un estado independiente, pero forma parte de la corona danesa y algunas atribuciones las lleva Dinamarca. Por ejemplo, las relaciones exteriores. Pero Groenlandia no es parte de Dinamarca, vuelvo a decir, es un estado independiente. Si alguno de tus seguidores vio o es fan de la serie danesa Borgen, en la primera temporada, una serie buenísima que si no la vieron la recomiendo. Sí, claro. En este momento es buenísima esa serie. Se aprende mucho de política internacional y de derecho internacional también. Y de política doméstica, ¿eh? Sí, porque además, sobre todo cómo llega ella a ser primera ministra, se ve muy bien eso de las coaliciones de gobierno que en nuestros países no son tan habituales, ¿sí? Cómo las coaliciones se dan sin perder las características de los partidos, ¿sí? Se dan y se pueden romper. De hecho, puede romperse la confianza en ese primer ministro. Y bueno, es una forma de hacer política tal vez diferente. Los dejamos, ojalá con la intriga a todos tus seguidores y que vayan a ver. Yo creo que si ven el primer capítulo de Borgen, no paran hasta el final. Realmente no paran hasta el final. Y tienen serie para varios días, porque son 4 temporadas. Las 3 originales desde Dinamarca y luego la última años después, con la misma protagonista, con otro rol, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, con otro rol, que es producida por Netflix. Compra la serie original y luego hace esa 4ª temporada. Bueno, en la primera temporada justamente se discute el tema de Groenlandia y ella como primera ministra va a hablar con el gobierno de Groenlandia.
y hablan de igual a igual. O sea, se ve con claridad. Bueno, se ve que Donald Trump no vio la serie Borgen, pero tampoco estudió de la historia de Groenlandia, y en una primera instancia quería comprar Groenlandia a Dinamarca. Bueno, la primera ministra le dijo, no puede estar dentro de la agenda porque no está dentro de mis atribuciones. El presidente Trump se enoja y suspende la visita y lo tuitea, ¿sí? Y dice que bueno, que la relación era buena, pero se niega a hablar de este tema que es tan importante para Estados Unidos. Pasa el tiempo, llegamos al 2024, aparece de nuevo en el tapete el tema de Groenlandia. Ahora se ve que hubo, lo estoy diciendo de manera irónica esto, ¿sí? Se ve que hubo un poco más de estudio y entendió que tiene que negociar directamente con Groenlandia. Muy bien. Envía a su hijo para iniciar la negociación. Varios medios de prensa hicieron informes a posteriori y consultaban tanto a funcionarios del gobierno como a la población si estaban interesados en ser comprados por Estados Unidos, y nadie dijo que sí, todos dijeron que no había interés. Y para hacer una anexión en ese caso, tendría que haber un voto favorable, tendría que haber un referéndum o al menos una consulta pública, tenga la denominación que tenga en el sistema jurídico. Sin embargo, por lo que se pudo ver, desde la BBC hasta la Deutsche Welle, que realizaron sus informes, nadie estaba a favor y se lo tomaban como algo gracioso. Sin embargo, en este cuasi destino manifiesto o destino manifiesto 2.0, parece ser uno de los puntos fundamentales. La meca parece ser Groenlandia. Bueno, el derecho internacional nos dice que no va a ser posible porque ni Dinamarca lo puede hacer y Groenlandia debería, o bueno, la población, ¿sí?, debería ejercer su derecho de autodeterminación y decir, bueno, nos anexamos a Estados Unidos. Y esto no parece estar dentro de sus planes. Sin embargo, si pasaron, creo que había sido el 2019, la anterior intención, si pasaron 6 años y continúa insistiendo, creo que vamos a seguir hablando de Groenlandia en los próximos años. Bueno, y realmente los Estados Unidos tiene antecedentes cuestionables, por no usar otro término, en la manera en cómo ha adquirido territorios, desde francas guerras de agresión hasta invasiones no justificadas en términos del derecho internacional y quizá en términos de su propio derecho, hasta la adquisición del reino de Hawái por una decisión de la Cámara de Comercio de la Sociedad de Estadounidenses. Es decir, ahí no se consultó a nadie, así es que cualquier cosa puede pasar. Sí, tal vez el único caso que podemos mencionar como un antecedente similar a lo que pretende hacer ahora y que es incuestionable fue la adquisición de Alaska a Rusia, al imperio ruso en aquel momento, que esto es incuestionable porque de hecho hasta es bien interesante hacer un análisis casi que de archivo en ese sentido porque está el contrato, ustedes pueden ver el contrato de compraventa, incluso se puede ver el cheque con el que paga Estados Unidos, pero lo interesante de ese contrato de compraventa, que es un modo de adquirir dominio territorial, pero una compraventa per se de ese territorio, ese contrato de compraventa está en 2 idiomas, en inglés y en francés, porque
el idioma de la diplomacia rusa era el francés. Bien interesante eso, porque uno se espera que esté en ruso y que esté en inglés. No, está en francés y en inglés. Eso es bien interesante también hasta para entender cómo ha cambiado el mundo. Sería impensado en la actualidad eso. Magda, ayúdame a entender el tema del multilateralismo desde la perspectiva de las acciones tomadas por los Estados Unidos al separarse de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales relevantes. Se vuelve a retirar del Tratado de París, etcétera. Es decir, parece que el mensaje que está mandando al mundo no es muy positivo ni muy amigable, además de que las actitudes de Donald Trump parecen enemistarse con todo el mundo. Esto le corresponderá a los estadounidenses determinar si es bueno o es malo para ellos, pero como miembros de la comunidad internacional, ¿qué debemos entender? Y luego brevísimamente a mí me gustaría que hablaras de esta pretendida anexión del Canadá y de las contrapropuestas, un poco en broma sarcástica, pero un poco, bueno, si se trata de hacer negocios, vamos a hacer negocios con respecto a la adquisición de California, etcétera. Y en este sentido, pues yo me preguntaría si eventualmente algunos de los estados de la Unión Americana podrían pensar en la independencia, porque hombre, realmente yo creo que Donald Trump no las trae todas con él en California y en algunas otras partes de los propios Estados Unidos. Y bueno, si de especular se trata, podemos incluso hablar de las bases jurídicas para todos estos cursos de acción. Sí, vamos primero con el multilateralismo. Primera cuestión. Estados Unidos históricamente ha sido un gran defensor del multilateralismo, ha estado allí para crearlo hasta como traje a medida. Pensemos en el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Solo 5 países lo tienen en el mundo, representando a los 5 continentes, pero bueno, esto es una discusión histórica, porque Francia representa también a sus colonias en África y en algún caso en Asia. Estados Unidos representa a todas las Américas, también es discutible. Reino Unido también representa a Oceanía por sus colonias, ¿sí? Siempre pensando en el 45, ¿no? Estoy pensando en 1945. Pero más allá de lo cuestionable, Estados Unidos está ahí con un asiento permanente, con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Siempre ha defendido el multilateralismo y ha sido uno de los estados que más aporta en los presupuestos, tanto a nivel de Naciones Unidas como de otras organizaciones internacionales dentro de su marco u otras que no están dentro del marco de Naciones Unidas. Entonces, por un lado, la defensa y la construcción de, vuelvo a decir, un multilateralismo como traje a medida. O sea, también buscar lo que a ellos les servía en ese momento. Y esto que parece dicho de una manera muy coloquial, creo que es la forma de denominarlo, porque cuando está al servicio de Estados Unidos, el multilateralismo se defiende. Y ahora que con esta visión tan particular se lo ve contrario, se retira o no va a brindar más fondos para el presupuesto, como decíamos en algunas agencias de Naciones Unidas, o establece sanciones, como en el caso de la Corte Penal Internacional. Y el otro, tal vez, objetivo es la Organización Mundial del Comercio. Las últimas declaraciones que se han hecho es que por ahora se va a mantener, pero si molesta mucho,
y esto también recuerda a la primera administración, si molesta mucho también se pueden retirar. Y esto determina en realidad hay varias derivadas de esto. Primero que determina un quiebre, porque si quien defendía ahora está en contra, determina un quiebre, determina una crítica aún mayor. Sin embargo, esta crítica no solo viene de Estados Unidos, esta es una opinión poco popular la que voy a decir, pero creo que es realista verlo, no realista en términos de la teoría realista de las relaciones internacionales, sino realista en términos objetivos. El descreimiento en el multilateralismo ha aumentado en el mundo, no solo en el caso de Estados Unidos, creo que ha aumentado, tal vez el caso de Argentina es muy paradigmático, o el caso de El Salvador, pensando en los que más han criticado en los últimos tiempos, pero también nos encontramos con una tendencia a que las instituciones globales o regionales sean cuestionadas, que tengan crisis de legitimidad, etc. Y si bien hay otras derivadas, acá me gustaría centrarme en una. Si Estados Unidos cuestiona, se retira, tiene un rol, vamos a llamarlo secundario, porque se coloca en ese rol secundario, quien va a tomar la posta, y de hecho lo está haciendo desde hace muchos años, es China. Sí, claro. Y en un en que la disputa por la hegemonía es entre Estados Unidos y China, Estados Unidos sigue siendo el hegemón. Esto es una realidad. Pero disputada por China, dejarles espacio, al menos, y esto es opinión personal, es cuestionable. De hecho, se comenta que Rusia y China ya han mandado tarjetas de agradecimiento a Donald Trump. Y eso parece, o sea, les está dejando un espacio, sobre todo a China, le está dejando un espacio de preponderancia, de defensor del derecho internacional, de defensor de las instituciones multilaterales, que no lo tenía. Estados Unidos está abandonando esos espacios de poder porque entiende que el poder es en términos de fuerza o de persuasión en materia económica, así no pensemos solo en fuerza militar, pero el que crea las reglas de juego, lo que se denomina el poder estructural, también ejerce poder. Y si Estados Unidos se retira, quien va a ocupar ese lugar y va a crear las normas, las reglas de juego, ahora como traje a medida, puede llegar a ser el que disputa la hegemonía. Esto es China. Así que esa sería la segunda derivada. Hay muchas otras derivadas de estas ideas, ¿no? ¿Qué rol tenemos los estados más pequeños? Por ejemplo, en un sistema donde se cuestiona, voy a pensar en una situación bastante reciente, así como lo que se está dando en el Congo con los ataques también de grupos rebeldes hacia los cascos azules, que Uruguay lamentablemente ha perdido efectivos en ese sentido, y bueno, en esos actos. ¿Y qué pasa con los estados pequeños que aportamos tropas a los cascos azules, a las misiones de paz? Si se empieza a descreer en la presencia, en qué hacer en esos lugares, si están desprotegidos. Bueno, hay varias derivadas en este sentido. Porque además volvemos a la idea del presupuesto. Si Estados Unidos comienza a mermar su participación económica, estoy pensando, va a haber menos dinero para las misiones de paz también. Entonces, o lo va a poner a alguien más. O la va a poner, sí, también, o lo va a poner alguien más y va a tener un rol preponderante. Bueno, hay varios, esto es una madeja que hay que lograr ordenar, que todavía estamos viendo qué puede suceder y qué tan grande puede ser el impacto, porque estamos viendo recién el principio de la película. Después tú me preguntabas, que eso me parece bien interesante, pero voy a ir un año atrás. A ver, sí, un año atrás. Cuando todavía era presidente Joe Biden.
¿Por qué quiero ir un año atrás? Porque cuando hablamos de la situación de algunos estados dentro de Estados Unidos, creo que lo más fresco que tenemos todos en la memoria es la situación de Texas o Texas, ¿sí? ¿Qué sucede en ese caso? Este estado, podemos decir que porque su gobernador es muy particular, podemos decir que tiene también una personalidad muy influyente, republicano, obviamente, se pone en contra del gobierno central justamente por la aplicación de las normas migratorias. Migración y seguridad, ¿sí? Migración y seguridad en frontera, pero siempre hablando de temas migratorios. Y buscaba también aplicar normas contrarias a las establecidas por la federación. Esto termina llegando a diferentes instancias del Poder Judicial y al día de hoy no puede aplicar esas normas que criminalizan a los migrantes irregulares. Pero ahí tenemos una primera señal de que ya la federación no es tan unida como la podemos ver. La segunda señal la podemos ver ya también en términos económicos. Y acá voy a hacer un paréntesis. Si es que no había también una disputa económica en la situación de Texas, ¿sí? Creo que ahí había una disputa económica por el presupuesto que tiene este estado, ¿sí? No estamos hablando de cualquier estado, estamos hablando de uno de los estados petroleros. Estamos hablando de uno de los dos estados más ricos de la Unión Americana. Exacto. Bueno, y también está la situación de California, que ahí la clave no es el petróleo, la clave está en el Silicon Valley. También podemos decir la producción frutera, pero hoy en día está en el Silicon Valley. Y bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Lo que vimos el año pasado es el tráiler de la película que vamos a ver ahora con California. Es una pregunta. Un tráiler tal vez al revés, casi que en espejo a lo que estamos viendo, porque vamos cambiando los partidos políticos, pero ¿se repite la historia? Es bien interesante. Y si se repite la historia, y acá viene la otra cuestión, ¿qué ganan y qué pierden estos estados si eventualmente se independizan? Porque no creo que sea algo real que en este momento se esté discutiendo. Si bien, discutiendo en términos reales, puede ser que exista una idea, pero en términos reales creo que no es una discusión que se esté dando de plantear que en determinada fecha haya una consulta pública para ver si nos independizamos o no, ¿sí? Estamos en un momento que se podría decir que es independentista en el mundo, donde el principio de autodeterminación de los pueblos tiene un valor mucho más importante que el que tenía años atrás, donde la voluntad de esos pueblos se escucha muchísimo más. Discutiremos si es de aplicación o no para estos casos, ¿sí? Yo creo que no, porque siempre está ese cerrojo de no romper la unidad de los estados. Pero independientemente de esto, la voz de los pueblos se escucha muchísimo más. Entonces la pregunta es, ¿qué veremos en esta película en los próximos años? Yo me animaría a decir que independentismo no, pero sí descontento, sí más descontento, y se puede llegar a una situación crítica. Fortalecimiento estatal. Sí, y se puede llegar a una situación crítica porque me animo a decir que lo que sucedió con el gobernador Abbott fue una situación crítica con el gobierno central. Y me había quedado un tema, perdón, me había olvidado del otro tema y con esto ya cerramos porque ya me fui mucho de tiempo. El querido Estado 51, como lo llama, lo denomina así. Yo no estoy usando otras palabras que no sean las de nuestro personaje de la tarde-noche de hoy, el querido Estado 51.
Creo que sucede algo muy similar. Bueno, hay diferencias con Groenlandia porque las relaciones exteriores de Canadá las lleva Canadá, sí, habría diferencias, pero hay algo similar en el sentido de que no hay interés en ser el Estado 51. Canadá en este momento está en una crisis política, ¿sí? Está de salida su primer ministro. Una crisis política que no viene de ahora, ¿no? O sea, tampoco es por Donald Trump, es por temas internos, por falta de apoyos a nivel interno. Pero una crisis política como la que hay en Francia cuando hay un cambio de gobierno, como la que puede haber en muchos países avanzadas democracias. Exacto. O sea, tiene que resolver problemas internos. Capaz que crisis política es parece algo más grave de lo que es, pero Canadá tiene que resolver situaciones internas y creo que darle más entidad a eso del querido Estado 51, darle más entidad que la que tiene, es como opacar los temas internos que debe resolver. No parecería haber interés ni de una compraventa, como decíamos, ni una adquisición, ni habría tampoco interés de ser ese Estado 51. Obviamente que Canadá también le aportaría frontera en el Ártico. Esto me parece importante porque es Canadá y es Groenlandia. Busca la frontera en el Ártico. Hay que mirar al círculo polar ártico en los próximos años. Bueno, hay que mirar la Antártida también, ¿no? Porque los recursos están allí y Rusia está muy pendiente de lo que sucede. Con el deshielo hay rutas marítimas abiertas que hasta este momento no han sido muy amigables. Y eso implica menores costos en este caso, facilidades, control, e implica también mayores ganancias en esas rutas. O sea, quien administra esas rutas también puede llegar a tener mayores ganancias. Recordemos que en el Ártico no hay un tratado como hay en la Antártida. Las reclamaciones territoriales, o sea, las reclamaciones soberanas en la Antártida están congeladas. Muy curioso este término, porque justo en la Antártida que estén congeladas, pero bueno, ese es el término que se usa, pero hay un tratado y un sistema jurídico antártico. En el Ártico, no, si bien hay un sistema en el cual participan estados, pero también participan los grupos indígenas, es bien interesante el caso del Ártico. Sí, pero no es el caso de la Antártida, ¿verdad? Diferente al de la Antártida, ¿sí? Se mantiene el status quo, pero hay interés de participar siendo parte, ¿sí? Estando con territorio presente, vamos a decir así. Entonces, bueno, me parece que también mirar el Ártico en el futuro, el Ártico y la Antártida, vuelvo a decir, también hay exploraciones en la Antártida que se están enmascarando como estudios científicos que se cuestionan al menos, ¿sí? Y en este momento de escasez de gas y de petróleo, creo que es interesante lo que nos van a dar estas dos regiones en el futuro. Y vuelvo a decir, no es fortuito que aparezca 6 años después el interés de comprar Groenlandia y se le sume el interés de hacer que Canadá sea el querido Estado 51, a pesar de que parece un chiste, pero su forma de hablar es así. El Ártico tiene mucho que decir en esto. Bueno, mira, lo cierto es que hemos conversado sobre muchísimos temas a partir de quizá 20 días de gobierno. Y como tú dices, los primeros 100 días van a dar para toda una serie y quizá la vendemos a Netflix. Pero
La verdad es que hay varios temas sobre los que sí, eventualmente te comprometo a participar y donde tu opinión será muy importante. Pero al vernos en la necesidad de cerrar nuestra sesión del día de hoy, a mí me gustaría pedirte que antes de concluir pudieras dar un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, les propongo a todos los que te siguen que estén muy atentos a lo que sucede en el escenario internacional, porque si bien a veces parece muy lejano, impacta en la vida diaria. La suba de aranceles impacta en el precio de los productos que compro, incluso si es mi estado el que subió los aranceles y lo hace como una estrategia. La relación con otros estados impacta en, por ejemplo, facilidades para estudiar, trabajar, poder tener intercambios culturales. Y en un momento en el que la globalización está en crisis, parece que todo está en crisis, el mundo se ha hecho muy pequeño. Entonces, siempre miremos el escenario internacional, no solo por lo interesante que es, y que a veces parece realmente una serie de Netflix, como decíamos, sino también porque impacta en la vida diaria, en lo que compramos, en las actividades que realizamos, en las empresas que trabajamos, en las clases que estamos dando, en esta charla que tenemos a través de una videoconferencia. Bueno, pues yo quiero agradecerte tu generosidad, tu apertura, tu transparencia al tratar estos temas de por sí complicados, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que nuestro deseo es tratar aquellos temas que sean de su especial interés. Nuevamente a la doctora Magdalena Vaz agradezco su presencia en este programa, y sin más por el momento me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias a ustedes.